Bienvenidos al curso de Prevención y Rehabilitación Cardíaca. Yo soy el doctor Esteban García Porrero, soy cardiólogo y me voy a encargar de estas 10 lecciones que les vamos a dar para ayudarles en su enfermedad y en cualquier problema que le pueda surgir en relación con ella. Hoy vamos a dar la primera lección en la que el contenido va a ser una presentación y justificación de estas lecciones. Hablaremos de los factores de riesgo, de la anatomía funcional del corazón, de la formación de la placa de ateroma y sus complicaciones, la trascendencia de la enfermedad cardiovascular y, por último, de la aplicación de la filosofía Kintsugi. La primera parte vamos a contar un poco qué es lo que le pasa al enfermo cardiópata cuando sufre un infarto de miocardio. Realmente el enfermo se asusta de forma importante porque una vez que se le diagnostica, se le trae de una forma urgente al hospital para intentar abrir esa arteria que se ha ocluido y ha provocado un infarto de miocardio. Entonces se ve rodeado de mucha gente que anda con prisas, a carreras, monitorizado, UBI móvil, unidad coronaria, y pasa a la sala de hemodinámica donde se va a abrir la arteria que le ha provocado realmente el infarto de miocardio. Con el tiempo la persona se olvida un poco de las cosas que le surgieron durante el infarto agudo y pues olvida un poco la trascendencia que le pasó. Pero cuando sale de alta llega al domicilio y se encuentra con múltiples dificultades. Está en una situación que desconoce qué le va a pasar en el futuro, no tiene muy claro qué es lo que le ha pasado en el pasado y realmente se puede hacer múltiples preguntas, múltiples cuestiones que tiene que resolver a corto plazo, como por ejemplo, cómo va a tomar la medicación, cómo va a alimentarse, qué ejercicio puede hacer, qué hay acerca del estrés que sufría antes de tener el infarto de miocardio, la sexualidad que va a poder tener en el futuro. Y lo primero que tiene después de salir de alta es un informe que muchas veces no entiende muy bien qué viene en el informe, porque se utilizan siglas, porque se utilizan términos médicos que él tampoco comprende. La educación del enfermo cardiópata es fundamental. ¿Y para qué sirve esta educación? Pues sirve para tener herramientas para defenderse de la enfermedad, para mantener una adherencia al tratamiento que es tan importante, porque con el tiempo el enfermo deja de tomar sus medicamentos, deja de cambiar el estilo de vida, es decir, deja de hacer ejercicio, de alimentarse correctamente, con lo cual esa enfermedad puede seguir progresando. Va a tener también para estos cambios unas resistencias ecológicas que le van a impedir que pueda hacer los cambios. Por ejemplo, a los fumadores les cuesta mucho trabajo dejar de fumar. Cambiar de alimentación también va a ser muy difícil y, por supuesto, la gente que no hacía ejercicio físico, comenzar a hacer ejercicio también va a ofrecer una resistencia importante. La primera pregunta que se hace el enfermo es ¿qué me ha pasado? Posiblemente piense que le ha pasado un tren por encima, sobre todo los pacientes que se han operado del corazón, que se les ha puesto bypass, que les ha puesto puentes aortos coronarios, que es lo mismo. Y después de operarse van a sentirse mal por la cicatriz que tienen de la esternotomía. En cambio, los que han tenido stent realmente lo han sentido menos, probablemente sí que han vivido el infarto agudo de miocardio como un dolor muy intenso, con una sensación de muerte inminente que les ha hecho pasar muy mal el momento agudo de la enfermedad. Otra pregunta que se suelen plantear las personas que han tenido un infarto, que han tenido una angina de pecho o se han revascularizado tanto de forma quirúrgica con bypass o puentes aortocoronarios o mediante stent, es ¿qué he hecho yo mal para que tenga esta enfermedad? ¿Por qué me ha pasado a mí y no le ha pasado a otras personas? Y la respuesta está en que la enfermedad que tiene el paciente que ha sufrido un infarto no es realmente el infarto es una complicación de una enfermedad crónica que la tenemos todos, pero que en unas personas se desarrolla más que en otras, que es la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad
que afecta a todas las arterias del organismo, pero cuando uno tiene un infarto afecta a las arterias del corazón, a las arterias coronarias. Cuando uno tiene un ictus afecta a las arterias cerebrales, o cuando uno tiene enfermedad vascular periférica puede afectar a las arterias de las piernas o incluso las arterias de los riñones. Otra pregunta que se hace el enfermo es: ¿y mis hijos pueden tener también y heredar la aterosclerosis? Pues la aterosclerosis en realidad es una enfermedad que tenemos todos, como les decía, pero que avanza en unas personas más que en otras, y es debido a los factores de riesgo. Factores de riesgo que son hereditarios, como la diabetes, la hipertensión, el tener el colesterol muy alto, etcétera, pueden ser hereditarios, y estos favorecen que la descendencia pueda tener en el futuro también un infarto con más facilidad. ¿Qué entendemos por los factores de riesgo cardiovascular? Pues los factores de riesgo cardiovascular son las causas que a lo largo de los años hacen que las placas de ateroma que tenemos dentro de las arterias progresen y se lleguen a complicar. Y cuando se complican van a producir un infarto, un ictus o cualquier otra enfermedad vascular periférica trombótica, que hace que se produzca isquemia en la zona que riega esa arteria y por lo tanto que se produzca un infarto de la zona. Nosotros tenemos múltiples factores de riesgo, pero en general los dividimos en dos tipos de factores. Unos que llamamos no modificables, es decir, que no los podemos modificar en la actualidad, posiblemente en el futuro sí, con las nuevas terapias que están apareciendo genéticas, pero en este momento no. Esos factores de riesgo no modificables son la edad mayor de 55 años en los hombres, mayor de 65 en las mujeres, el haber tenido antecedentes familiares de enfermedades vasculares, ya bien sea ictus, infartos, anginas, etc., o malformaciones congénitas de las arterias del corazón. Por otro lado, tenemos unos factores modificables. Estos factores se llaman a sí mismos modificables porque nosotros los podemos modificar con el tratamiento, con los cambios en el estilo de vida, es decir, dejando de fumar, alimentándonos bien, haciendo ejercicio. Con todo eso los podemos modificar y vamos a intentar modificarlos en exceso para intentar compensar los factores de riesgo que tenemos que no son modificables. ¿Y cuáles son esos factores modificables? Pues en primer lugar está el tabaquismo. El tabaquismo es un verdadero cáncer de las arterias, hace que la aterosclerosis progrese de una forma muy importante y no solamente es factor de riesgo para aterosclerosis, sino es factor de riesgo para muchas enfermedades como el cáncer, etc. La diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, también es uno de los factores de riesgo más potentes y que tiene un carácter, un componente muy importante de herencia. También el estrés crónico. El estrés crónico, muchos autores piensan que tiene la misma incidencia que el tabaquismo. El tener el colesterol alto, especialmente el colesterol bueno, el HDL bajo, y el colesterol malo, el LDL alto. El tener hipertensión arterial, el tener obesidad, el tener sedentarismo, el tener tabaquismo, y luego hay otros factores de riesgo muy específicos sanguíneos como el tener aumentada la coagulabilidad, el tener otros factores típicos de enfermedad cardiovascular que se refieren a factores específicos de la genética, de la sangre, etc. También hay unos factores típicos en las mujeres que solo se dan en ellas y que favorecen que la aterosclerosis se haya reproducido de una forma muy importante y complicaciones en las últimas décadas en las mujeres. De hecho, en el año 2022, la causa más importante de muerte en las mujeres en nuestro país, en España, ha sido el infarto de miocardio. ¿Y cuáles son esos factores típicos de la mujer? Pues son el tener la menopausia antes de los 40 años, el tener eclampsia o preeclampsia, que es una hipertensión elevada durante el embarazo, el tener diabetes gestacional, que es hacerse diabética durante el embarazo, o el tener un ovario poliquístico. Los objetivos del programa de prevención y rehabilitación cardíaca van a ser fundamentalmente con estas lecciones la educación
para que el enfermo o la persona que tiene factores de riesgo y quiera prevenir que en el futuro le dé un infarto, que tenga una complicación de la aterosclerosis. Y hay situaciones muy claras, por ejemplo, en el hombre, que indican que en el futuro va a tener un problema de aterosclerosis, como por ejemplo es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil se sabe que precede en 2 o 3 años, en un grupo importante de personas que la tienen, el infarto de miocardio. Y es una oportunidad para empezar a corregir los factores de riesgo y evitar que en 2 o 3 años esa persona tenga un infarto de miocardio. Los objetivos de la prevención y rehabilitación cardíaca están muy claros. A corto plazo es necesario que el paciente se responsabilice de su enfermedad. A medio plazo, que mejore su calidad de vida, y a largo plazo, que disminuya la mortalidad y la necesidad de hacer una nueva revascularización. Tenemos cantidad de estudios que están demostrando, como los que estamos presentando, que la educación del paciente para prevenir y para tratar y controlar su enfermedad ha tenido en los últimos años publicaciones que han manifestado que la importancia es vital. Es importantísimo que el enfermo tenga las herramientas necesarias para prevenir que en el futuro esa aterosclerosis progrese y vuelva a tener un accidente cardiovascular, un infarto, un ictus o cualquier otro tipo de complicación de la aterosclerosis. La enseñanza entre iguales dentro de los propios pacientes ha demostrado, igual que ha demostrado en otras asociaciones de enfermos, que realmente tiene un mayor índice de aceptación por los propios enfermos y un mejor resultado en el aprendizaje. Ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía funcional del corazón. El corazón es un órgano que realmente sirve para bombear sangre en 2 circuitos. El circuito derecho, que lleva la sangre de las venas por la aurícula y el ventrículo derecho al pulmón, y esta sangre oxigenada pasa del pulmón por las venas pulmonares a el lado izquierdo del corazón, en que la aurícula y el ventrículo se comunican y bombea el ventrículo la sangre a las arterias que se distribuyen por todo el cuerpo. Entonces el corazón son 4 bombas en serie, 2 a 2, que comunican con 2 circuitos cerrados que entre sí se comunican. Los 2 circuitos son uno venoso y otro arterial. El venoso recoge la sangre que ha pasado por todos los tejidos y que lleva los metabolitos para eliminar a través de los riñones y para oxigenar esa sangre a través de los riñones. Por el otro lado, el circuito arterial es el que nos lleva la sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo. Las arterias coronarias son las primeras arterias que salen de la aorta, que es el gran vaso que sale del ventrículo izquierdo y se distribuye como las raíces de un árbol por todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y las coronarias salen inmediatamente después de la válvula aórtica, que es la que impide que retroceda la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Por ello, las arterias coronarias son las que primero reciben la sangre que bombea el corazón, porque son primordial para que el propio corazón pueda funcionar y tenga el oxígeno y todos los nutrientes necesarios para funcionar como una bomba en serie que les decía. Otro aspecto muy importante y que tenemos que hablar necesariamente es ¿qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, pero que progresa más en unas personas que en otras debido a los factores de riesgo que decíamos. En general, estos factores de riesgo los hemos contado, hay unos que son más importantes, otros menos importantes, pero todos contribuyen a que se produzca esa placa de ateroma, esa aterosclerosis dentro de las arterias. Cuando más factores de riesgo se tienen, más posibilidades hay de que esas placas de ateroma que hay dentro de las arterias progresen rápidamente. De hecho, cuando una persona tiene factores de riesgo de los más poderosos y además tiene numerosos de ellos, es muy difícil que no tenga una complicación de esa placa de ateroma a lo largo de su vida. ¿Cómo se produce la aterosclerosis? La aterosclerosis, vemos en el esquema,
una arteria que hemos cortado de forma transversal y otra de forma longitudinal. Vemos en las flechas que la sangre circula por la parte longitudinal, indica que ese es el flujo de la sangre. Vemos que la arteria tiene diferentes capas, tiene una capa interior que se llama endotelio. Esa capa interior está limpia, pero si pasamos a la segunda diapositiva, nos ha salido como una especie de grano dentro de la arteria, un grano que tiene varios componentes. El más importante es el colesterol malo, el LDL. Este colesterol se filtra por las paredes y se acumula dentro de las arterias. Es un colesterol oxidado y está acompañado de células de inflamación. Es decir, es como si tuviéramos un grano de acné que tiene grasa y pus. Ese grano que tenemos dentro de las arterias, con los factores de riesgo, puede ir progresando y hacerse cada vez más grande. Cuando llega a obstruir el 70% de la arteria, eso va a empezar a tener síntomas. Es decir, nosotros con una obstrucción del 70%, si aumentamos las necesidades del corazón, bien porque hagamos un esfuerzo, tengamos un disgusto, cualquier estrés, va a precisar más sangre el corazón, porque va a bombear más deprisa. En ese momento no pasa la suficiente sangre, no pasa el suficiente oxígeno y nosotros lo vamos a sentir con un síntoma propio de la isquemia del corazón, que es la angina de pecho. En ocasiones esta placa de ateroma tiene una membrana, como hemos visto, y esa membrana puede romperse. Puede romperse y sobre esa membrana se puede acumular un coágulo, porque la sangre lo detecta como algo extraño el contenido que tiene la placa de ateroma y forma un coágulo obstructivo, es decir, que llega a obstruir totalmente la arteria. En ese momento no pasa nada de sangre y la parte que riega esa arteria, la zona del miocardio que riega esa arteria, queda isquémica. Si pasa más de 20 minutos sin que se vuelva a abrir esa arteria, ese músculo empieza a dañarse, hasta tal punto que después de las 12 horas ya no se salva nada de ese músculo que regaba la arteria infartada. Es decir, ese músculo se ha necrosado, se ha muerto y ahí se va a formar una cicatriz que ya no se va a contraer. Si la parte del músculo es muy importante, ese músculo no contribuye a bombear sangre del corazón, con lo cual el enfermo va a tener insuficiencia cardíaca, es decir, no va a bombear suficiente sangre para las necesidades que tenemos en todo nuestro organismo. A veces ese coágulo se desprende y se va a otra arteria más pequeña. Cuando va a otra arteria más pequeña, realmente el infarto va a ser más pequeño, porque riega a otra zona más pequeña. En ocasiones se rompe una placa pequeña, por eso no podemos saber cuando las placas que se rompen pequeñas si vamos a tener un infarto o no. No hay forma diagnóstica de saber qué placas se pueden romper. La única forma que tenemos de evitar que una placa se complique es corrigiendo los factores de riesgo. En esta otra diapositiva vemos lo que les he explicado, un trombo que se forma sobre una placa de ateroma que luego se desprende y puede ir a una arteria más pequeña. A veces las placas de ateroma no solamente son como un grano, sino que realmente rodean toda la arteria. Y esas placas pueden producirse, como les decía, en las arterias coronarias, en las arterias ilíacas que rodean o que riegan las piernas o en las arterias que van al cerebro. Y entonces se produciría una isquemia miocárdica o un infarto, una enfermedad arterial periférica o una enfermedad cerebrovascular. En esta otra diapositiva podemos ver magnificada una arteria del corazón que riega una zona y hemos extraído una parte de tejido de esa zona que riega. Vemos que tiene las miofibrillas, que son los elementos básicos del músculo cardíaco, que son los que hacen que al contraerse se contraiga el corazón como una bomba. Realmente ese corazón necesita oxígeno para contraerse. Esas miofibrillas necesitan nutrientes y oxígeno para que tengan su función, se contraigan. Abajo tenemos otra arteria, en este caso también magnificada, y vemos que en su interior había una placa de ateroma que se ha obstruido con un trombo. Y hemos extraído un trocito de tejido de la zona infartada. Vemos que las fibrillas, las miofibrillas, están
rojas. ¿Eso qué significa? Que esa zona no le llega oxígeno. Es una zona que va a evolucionar hacia la necrosis y la cicatriz del músculo cardíaco. A veces la obstrucción aterosclerótica, la trombosis, la complicación de la placa de ateroma se produce en el riñón, las arterias que riegan el riñón, y se produce un infarto de la zona renal que riega, perdiendo la función esa parte del riñón. En esta otra diapositiva vemos que puede haber infartos cerebrales, puede haber isquemia renal, claudicación de las piernas intermitente porque no llega suficiente tejido, circulación, puede haber un infarto cerebral. Todo esto son complicaciones de la misma enfermedad, la aterosclerosis. En este caso, en el cerebro, lo que ha ocurrido es que una arteria se ha obstruido y una cuña de cerebro que riega queda isquémica. El cerebro se muere mucho más rápido que el miocardio. Con poco tiempo que esté esa arteria cerrada, ya se produce una necrosis de parte del cerebro y afecta la funcionalidad de esa parte del cerebro. Si es una zona que tiene la sensibilidad y la acción motora de una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo se va a quedar paralizada. En las piernas probablemente sea donde aparecen, según los estudios, las primeras placas de ateroma. En las arterias ilíacas, que son las que se ramifican a partir de la aorta y riegan ambas piernas. Ahí es donde suelen aparecer las primeras placas de ateroma, pero se pueden complicar igual que en cualquier momento, puede hacerlo en otro lugar. En este caso, las piernas son más resistentes a la isquemia. Para que aparezca dolor en reposo tiene que estar obstruida la arteria un 90% y para que aparezca síntomas al hacer ejercicio más de un 50%. ¿Qué trascendencia tiene la enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular tiene una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy grave. Casi el 50% de las personas que tienen un infarto no llegan al hospital, fallecen antes de llegar. Por ejemplo, en la mujer, en el año 22, les decía con anterioridad que el infarto de miocardio fue la primera muerte, la primera causa de muerte en la mujer. Globalmente en España se mueren al año más de 135.000 personas de enfermedad cardiovascular, más que ninguna otra causa. Es posiblemente la primera causa de muerte en todo el mundo, incluso en los países subdesarrollados. Tenemos solo una forma de luchar contra ella, se lo decía. Las placas de ateroma no podemos hacer otra cosa por ellas nada más que la prevención de los factores de riesgo. Pero ¿qué le ocurre al enfermo psicológicamente después de haber tenido un infarto? Después de haber tenido un infarto, el enfermo llega a su casa, si no le dan mucha información, incluso aunque se la den, muchos de ellos hacen una negación de la enfermedad. Piensan que pueden hacer lo mismo que hacían antes, piensan que no les ha ocurrido nada, que los cardiólogos que le han diagnosticado de un infarto, de una angina, se han equivocado, que él no tiene nada, y esto lleva a un peligro inminente que es que van a seguir con los mismos factores de riesgo sin corregir. Y eso va a llegar a la posibilidad de que vuelvan a tener un segundo infarto, es decir, a que tenga la posibilidad casi de un 50% de fallecer antes del hospital. Entonces, realmente esta es la visión negativa, este es el fantasma de la negación de la enfermedad. Pero no les voy a hablar hoy de todas las cosas negativas. Les puedo decir que las personas que se cuidan, que corrigen sus factores de riesgo, que hacen cambios en el estilo de vida, se alimentan bien, dejan de fumar, hacen ejercicio, pueden tener una sobrevivencia similar a una persona que realmente no ha sufrido daño por aterosclerosis. A nosotros nos gustaría aplicar una filosofía, la filosofía del kintsugi. Esta es una técnica japonesa que recupera la cerámica dañada reparando con grietas las uniones delicadas en las que se utiliza el oro para reparar esas grietas. Esta filosofía realmente se ha convertido en una técnica de vida.
es clave para mostrar que esas grietas pueden recomponerse una vez que se han reparado. Lo mismo nos puede pasar con el corazón. Entonces, con este proceso de reparación que nosotros mismos vamos a entablar cuando hagamos la corrección de los factores de riesgo, vamos a hacer visibles y remarcamos las cicatrices de tal manera que hacemos aflorar una gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices con dignidad. Trasladamos la fragilidad de la porcelana a nuestra propia existencia humana, utilizando la resiliencia para seguir en la vida luchando y superándonos. Muchas gracias.